José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua. Queremos darle gracias al Eterno por el privilegio que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes a través de estos estudios de las parashas, de las porciones semanales. También le queremos dar gracias al Ministerio Teshuvah TV porque por ellos también somos vistos por muchas personas en muchos lugares y así muchas personas pueden llegar al entendimiento y al conocimiento de las escrituras en el contexto que fueron escritos. Nuevamente, le queremos dar gracias al Eterno por todo lo que está haciendo en medio de Teshuvah TV y de nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy continuamos entonces con la parashá número 14, parashá o porción de la escritura Va'eirá, y que significa y me mostré en sentido de que se mostró aquí entonces a Moshe. Las escrituras que vamos a estudiar va a estar en Shemot, Éxodo capítulo 6 del versículo 2 al capítulo 9 versículo 35. Las Haftorah las vamos a estudiar entonces del libro del profeta Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 27. De las escrituras apostólicas mesiánicas o del Brit Hadashah vamos a estar en Lucas, capítulo 2, versículo 21 y el capítulo 5, versículo 11. Como dije anterior, esta parashá se titula Va'eirá, y que significa y me mostré. Es una parashá donde también vamos a poder ver el plan de redención para los tiempos finales en comparación con las plagas, los makot, los golpes, makot es en hebreo, que cayeron sobre Egipto. Y quisiera pues que nos dieran, si tuviéramos un poco de tiempo, entrar en cada una de esas plagas para ver entonces la similitud en el libro de Revelaciones. Pero quiero hacer un resumen rapidito de la parashá Shemot, que fue la que estudiamos la semana pasada. Y porque no pudimos hablar mucho de ella, pero quisiera hablar un poco del capítulo 5, versículo 1. Y esto es un resumen de la parashá anterior, que dice: después Moshe y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice Hashem, Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en la estepa. La estepa está hablando del desierto. Aquí en donde la primera vez vemos que aparece la expresión Elohim de Israel. Y cuando lo conectamos y lo relacionamos con otras cosas, hay tres cosas que la podemos relacionar. Y podemos relacionar que cuando dice Elohim de Israel, está hablando del pueblo de Israel, está hablando de la liberación total de toda la esclavitud, y también habla sobre la fiesta del Eterno, que se encuentra en el Levítico capítulo 23. Puedo entrar un poquito en detalles en esta parashá de la semana pasada, así entrar en la próxima, en Va'eirá. Pero vemos que cuando el Eterno envía a Moshe, Moshe no le estaba mandando, le estaba exigiendo que dejara ir al pueblo, como si fuese un mandato. Él estaba pidiéndolo a él, a Faraón, que dejara ir al pueblo. Al igual que el Eterno nunca demandó de Faraón y tampoco el Eterno no sacó al pueblo de Egipto, porque pudo haberlo sacado, pero él siempre está establecido en la justicia que él había establecido desde un principio. Él no podía sacar al pueblo de Israel de Egipto hasta que el faraón los dejara ir. Y esto es un comentario bien importante, porque muchas veces leemos y no entendemos que el Eterno no era que no podía sacarlo, era que él había establecido unos parámetros de justicia y él no podía ir en contra de su propia ley. Entonces vemos que el Eterno Elohim es el Eterno de Israel. Esta expresión, Elohim de Israel, la vemos como unas 200 veces en las Escrituras. Y vemos entonces en Romanos, capítulo 3, versículo 29, donde nos dice, ¿o es Elohim el Elohim de los judíos solamente? ¿No es también el Elohim de los gentiles? Dice, sí, también de los gentiles. Ahora bien, no porque diga aquí que es también de los gentiles significa que implique que
haya pasado de ser el Elohim de Israel. ¿Ok? No significa eso. Aquí él sigue siendo el Elohim de Israel y el Elohim de los judíos en primer lugar, que también implica que también es el Elohim de los gentiles, una vez que regresan al conocimiento de la Torá. El Elohim de Israel libera al hombre entonces de los tres enemigos más importantes, que son el mundo, a Satán y el pecado. El pecado, ¿por qué? Porque el pecado lleva a la muerte. También nos libra de los tres para poder servirle a Él eternamente. Ese es el propósito de la redención y de la salvación, de que nosotros podamos servirle al Eterno eternamente sin pecado. ¿Okay? También incluye la fiesta, la cual se refiere entonces en esta fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. Vemos que en esa fiesta fue entregada la Torá. En el monte Sinaí fue entregada la Torá y también fue entregada en el tiempo de los Hechos. Entonces vemos que la palabra hebrea para fiesta es Hag, que viene de la raíz Hagar, que significa moverse en círculo, celebrar o festejar. Entonces de esto aprendemos que el Eterno desea que nosotros nos regocijemos en danzas delante de Él. Por eso Él estableció la fiesta. Son 7 fiestas que se encuentran en el libro de Levítico 23. Entonces Él estableció su propia fiesta y las comparte con su pueblo para que nosotros podamos celebrar con Él nuestra liberación. Cuando celebramos la fiesta del Eterno, estamos siendo partícipes de esa liberación que va a llegar pronto, como le pasó al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Entonces seguimos en el versículo 3 del capítulo 5. Dice, entonces ellos dijeron, Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días a la estepa para ofrecer sacrificios a Hashem, nuestro Elohim, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Los 3 días está haciendo alusión entonces a la resurrección, a la muerte y resurrección del Mesías, que eso es lo que nos aleja del mundo para que vivamos para el eterno, ¿okay? Sobre el cual entonces nosotros podemos servirle al Padre con sacrificio agradable, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que dice, también vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer, aquí viene la clave, sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. So nosotros, a la vez que entramos por Yeshua a la salvación y al plan de redención del Eterno, es necesario que también nosotros participemos de esa fiesta. El hombre participa de muchas fiestas que no tienen nada que ver con el Eterno, pero el Eterno requiere que nosotros, para acercarnos a Él, para tener una vida eterna sin pecado, para ser liberados de la esclavitud del mundo, necesitamos comenzar a celebrar sus fiestas. Pues sus fiestas son un símbolo de redención. Desde Pesaj hasta Sukkot, que es fiesta de Pascua, fiesta de tabernáculo, ahí está el plan de redención de la raza humana, primeramente comenzando con el pueblo judío o el pueblo de Israel. Entonces comencemos ahora a ver la parashá de esta semana, la porción Vaerá, y me mostré, y vamos a ver más adelante, como dije al principio, y valga la redundancia, de que vamos a hablar del paralelismo, de la conexión que hay de las 10 plagas, 10 golpes o macots con la plaga o macot que van en el libro de Revelaciones. Comencemos entonces con el capítulo 6 del libro de Shemot o Éxodo, el versículo 3. Dice, y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim Todopoderoso, mas por mi nombre eterno no me di a conocer a ellos. Ahora bien, esto no quiere decir que los patriarcas no sabían cuál era el nombre de Elohim, porque si leemos a Bereshit o Génesis capítulo 2, versículo 4, vemos que ahí ha sido revelado el nombre sobre
todo nombre, el Yod-Heh-Vah-Heh, ¿ok? Yahweh, pero la palabra correcta es Yod-Heh-Vah-Heh. Y los patriarcas que habían recibido entonces la tradición oral desde Adán. Eso lo encontramos también, hace referencia al libro de Bereshit, capítulo 4, versículo 1 y el capítulo 24, versículo 31. También podemos encontrar en Bereshit capítulo 4, versículo 26, que los hombres habían comenzado a invocar el nombre de Yahweh, del Yod-Heh-Vah-Heh. Eso significa que ellos conocían ese nombre. También en Bereshit capítulo 15, versículo 2, vemos que Abraham menciona el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh en su oración. Luego también está escrito que Abraham creyó en Yod-Heh-Vah-Heh, en Yahweh, y le fue contado por justicia. Eso se encuentra en Bereshit, capítulo 15, versículo 6. Entonces leemos en Bereshit, capítulo 17, versículo 1, que dice, cuando Abraham tenía 99 años, Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Esto nos enseña entonces que los patriarcas sí conocían el nombre del Yod-Heh-Vah-Heh, de Yahweh. Como nos dice, hace referencia, como dije anteriormente también, Bereshit, capítulo 26, del versículo 21 al 25, capítulo 28, versículos 10 y 16. No voy a entrar a leer todos estos versículos, pero una vez que vean el video, lo pueden ver abajo de la pantalla, donde yo voy a poner los versículos que hacen referencia. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta palabra de lo de Rashi, que dice que aquí no está escrito el nombre, sino que dice, no le des di a conocer, sino no me di a conocer? Una palabra es decirle, no les di a conocer, a no me di a conocer. En otras palabras, ya no era conocido por ellos como una cualidad de veracidad, por lo cual el nombre es llamado Yod-Heh-Vah-Heh, que significa fiel, para hacer que su palabra se verifique. Cuando él envía a Moshe, cuando Moshe tiene la experiencia de estar a la presencia del Eterno, él le dice, ¿quién le digo que eres? Dice, yo soy el yo soy. ¿Okay? Entonces, vemos que el Eterno les había hecho una promesa, pero no la había cumplido. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué la promesa que él le hizo a los patriarcas y cómo no fue cumplida. Tenemos que entender que entonces que la revelación de uno de los nombres del Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o escritura del nombre. Hoy día pues muchos se dejan llevarlo que si se menciona de esta manera, de esta forma. Lo que tenemos que ver es la revelación de una parte de su carácter, del carácter y de la acción que viene como la expresión de ese carácter. Yo he dicho anteriormente en otros estudios que el nombre hace el carácter de la persona. Pueden haber muchos José, yo me llamo José, pueden haber muchos José, pero el que me conoce a mí, conoce a otro José, puede identificar cuando se habla de José 1 o de José 2 por el carácter de esa persona. Y vemos entonces que el Eterno se revela mediante sus diferentes nombres. Cada nombre revela una acción que está de acuerdo al significado del nombre. De esta manera entonces podemos ver que hay que entender este versículo donde dice que él decía, vamos aquí, ¿dónde es que estábamos? Ok, dice, no les di a conocer, sino que dice, no me di a conocer. Porque si él se dio a conocer por medio de su carácter, de su acción, ¿ok? Por eso vemos que hay una acción implicada en la revelación del nombre de Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, y esa acción todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas. Por eso que dije anteriormente que él no había cumplido toda su promesa completa. Pero sí se le fue revelada la acción que está implicada en el nombre del Shaddai. Por eso es que le dice a Abraham, dice el capítulo 6, versículo 3, dice, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Elohim todopoderoso. Cuando vamos al hebreo, todopoderoso significa el Shaddai. ¿Okay?
Entonces vemos que el Shaddai puede entenderse principalmente de dos maneras. Primero, el Todopoderoso y el Todosuficiente. Ahora vemos que los patriarcas habían conocido al Eterno con ese nombre, con ese carácter y esa manera de actuar hacia ellos y el mundo. Ellos le conocieron con el Todopoderoso y el Todosuficiente. Habían conocido la mano protectora del Shaddai cuando pasaban por los peligros que pasaban. Habían conocido sus milagros sobrenaturales en la creación. Habían experimentado que el Shaddai les había dado todo lo que necesitaban para estar satisfechos. Y todo esto lo podemos ver cuando Abraham murió en Bereshit, capítulo 25, 8. Nuevamente haciendo referencia. Pero el Eterno no se había dado entonces a conocer a ellos como Yahweh, sino como el Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Entonces, ¿qué carácter y acción están implícitos en ese nombre? Ya hemos dicho que, y citado a Rabino Rashi, que destaca que ese nombre es la fidelidad para cumplir sus promesas, cuando se usa el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh. Hasta cierto punto Abraham había conocido esa acción del Eterno a recibir a Isaac como hijo de una manera milagrosa, por medio de una promesa que se le había hecho a él en Bereshit capítulo 21, versículo 1, que dice: entonces Hashem visitó a Sara como había dicho. Aquí le prometió a Abraham, e hizo Hashem por Sara como había prometido. Aunque hubo varias promesas que el Eterno no cumplió en la vida de los patriarcas, por ejemplo, la promesa de tener una descendencia como las estrellas de los cielos, como el polvo de la tierra y la arena del mar, la promesa de recibir la tierra de Canaán, no la pudieron recibir en posesión perpetua, hasta que venga entonces la resurrección de los últimos tiempos. Esas promesas no fueron cumplidas en las vidas de los patriarcas. Y continuamos. Entonces, quería darle un poquito de ejemplo sobre el nombre del Eterno, Yod-Heh-Vah-Heh, el Shaddai. Él se presenta de una forma en un tiempo, se presenta de otra forma en otro tiempo, y vemos que pero él siempre es el mismo. Lo que sucede es que los patriarcas no recibieron toda la promesa que se le había hecho a Abraham, Isaac y a Jacob, porque ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos tienen que esperar ahora para que ellos puedan entrar completamente a esa tierra prometida. Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas fueron enterrados en la tierra de Canaán, pero sus huesos. Ahora bien, eso cuando venga la resurrección de la primera resurrección, cuando el Eterno envíe a Yeshua envía a sus ángeles a recogernos, entonces dice la Escritura que los muertos serán resucitados primero, los que murieron en Yeshua, y luego los que quedemos seremos juntamente removidos a mí no me gusta la palabra rapto, arrebatado, vamos a ser arrebatados o traspuestos al desierto, como hablamos en la parashá anterior, cuando hablamos del plan de salvación del Eterno. Entonces el nombre de Yahweh está relacionado con la misericordia del Eterno y el nombre de Elohim está relacionado con la justicia del Eterno. Esto lo hemos enseñado anteriormente sobre qué nombre significa Yahweh, qué es misericordia y qué significa entonces el nombre de misericordia de Yod-Heh-Vah-Heh y el nombre de Elohim está relacionado con la justicia. Pues veamos entonces el capítulo 6, versículo 16. Que dice: y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gershón, Kehat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Según el Midrash 1.6, capítulo 1, párrafo 6. Y lo que dice Rashi: Leví fue el último que murió de los hijos de Israel. Después de la muerte de Joseph y todos sus hermanos, vino la esclavitud. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay una enseñanza, una teología de que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud por 400 años. Por eso no es lo que sucede, eso es lo que dice verdaderamente la Escritura.
Si sacamos años de edades de los que vinieron, que entraron con Jacob y desde el nacimiento de Isaac, vamos a entender que cuánto fue que ellos tuvieron en opresión y cuánto fueron en esclavitud. Entonces vemos que cuando se habla de la profecía en Bereshit 15:13, que dice, y le dijo a Abraham, ¿ok? Sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra que no es suya y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. De esclavitud y opresión durante 400 años no significa necesariamente que tendrían que haber pasado 400 años en esclavitud. Parte de los 400 años fueron de opresión y otros fueron de esclavitud. No es lo mismo esclavitud que ser oprimido. ¿Okay? Uno puede ser oprimido sin ser esclavo. Y eso lo vemos hoy día. Mucha gente oprime a otra persona y esa persona no es esclavo de esa otra persona. Fueron entonces 400 años de opresión en tierra ajena, pero no 400 años de esclavitud. Solo una parte de esos 400 años fue esclavitud. Y vamos a ver más adelante más o menos cuántos fueron los años de esclavitud. Y leamos el versículo 18 del capítulo 6. Y los hijos de Kehat, Amram, Yizar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Según entonces, Bereshit 4:46-11, que dice, los hijos de Leví, Gershón, Kehat y Merari. Kehat bajó con su abuelo Jacob a Egipto, Misraim. Si sumamos los años de vida de Kehat, 130, más los años de vida de Amram, 137, que se encuentra en el versículo 20, más los 80 años de Moshe en ese momento, llegamos a 347 años. Además, entonces hay que considerar que muchos de los años de los hijos están incluidos en los años de sus padres. ¿Ok? Porque si Abraham, pues esto es un ejemplo, si Abraham murió de 138 años, Isaac ya había nacido, ya esos años estaban contados en los años de Isaac, su hijo. ¿Ok? Entonces vemos que en Bereshit, capítulo 15, versículo 13, dice, sabe bien que tu linaje será extranjero nuevamente en una tierra que no será suya y serán oprimidos y esclavizados por 400 años. Entonces, ¿cómo es posible que la profecía de Bereshit 15:13 hable de 400 años de opresión y esclavitud cuando la genealogía de los levitas no muestran tantos años de estancia en la tierra de Egipto? Entonces, vamos a considerar dos interpretaciones. La primera, según Rashi, según Rashi y otras muchas fuentes rabínicas, los 400 años comenzaron a ser contados a partir del nacimiento de Isaac. Si es así, Isaac no estaba en Egipto, estaba en la tierra de Canaán. En el caso de Isaac, entonces, es considerado como parte de los descendientes. Por eso, Bereshit, capítulo 15, versículo 13, dice, y sabe bien que tu linaje será extranjero en una tierra. Isaac ya era parte de ese linaje. ¿Por qué? Porque Isaac era considerado parte de esa descendencia de Abraham que iban a ser esclavizados y oprimidos por 400 años en tierra extranjera. La tierra extranjera entonces sería en este caso tanto la tierra de Canaán, donde vivió Isaac durante toda su vida, como la tierra de Egipto, donde bajó luego Jacob con sus hijos. Los rabinos cuentan que hubo una estancia en Egipto de solo 210 años. 210 años. Si sacamos cuenta de los 400 años, solamente 210 años, ellos fueron oprimidos y esclavizados. Anteriormente habían sido oprimidos. Y eso es bien interesante conocerlo porque siempre decíamos, no, y el pueblo de Israel tuvo 400 años de esclavitud. No, ellos estuvieron oprimidos primero y después fueron esclavos. Fueron oprimidos y fueron oprimidos y esclavos a la misma vez. Porque ser oprimido y ser esclavo, como dije anteriormente, y valga la redundancia, que no es lo mismo. Leamos entonces el capítulo 7, versículo 19. Y dice, y Yosef bajé y le dijo a Moshe,
Dile a Aarón que tome su vara y sostenga sus brazos sobre las aguas de Misraín. Entonces vemos, dice que sus ríos, sus canales, sus lagunas, todos sus cuerpos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Misraín, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Aquí vemos que la autoridad de agarrar la vara y pegarle las aguas se la había delegado a Aarón. Porque Rashi dice en el Midrash 1:7 que Moshe había sido salvado por las aguas del río y por eso él no lo castigó, sino dejó que lo hiciera a Aarón. Acuérdense que Moshe venía de una creencia también egipcia, pero vemos que aquí por eso no le pegan, porque él tenía la autoridad de hacerlo. Entonces vemos que la redención de Egipto es un anuncio profético para la gran redención de Israel en los últimos tiempos en relación con la segunda venida del Mesías, como nos dice Isaías, capítulo 44, versículo 23, que dice: canten, oh cielos, porque Jehová ha actuado. Griten fuerte, oh profundidades de la tierra. Prorrumpan en cántico, oh montañas, el bosque y todos sus árboles. Porque Yahweh ha redimido a Jacob, se ha glorificado mediante Israel. Es una profecía de la redención de los últimos tiempos. Como dije al principio, vamos a hablar un poco de la comparación y el paralelismo de los macots, de las plagas de Egipto, con las plagas de los macots, los golpes en Revelaciones. También podemos leer en Isaías capítulo 52, versículos 9 al 10, que dice: prorrumpan juntas en gritos de júbilo, oh ruinas de Jerusalén, porque Jehová consolará a su pueblo, redimirá a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén todavía no ha sido redimida. Dice: Yahweh, Jehová desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y los mismos confines de la tierra verán la victoria de nuestro Elohim. Esto está hablando, Isaías está hablando de la redención final de los últimos tiempos. Isaías capítulo 31, versículos 8 al 11. También nos muestra que dice: yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, mujeres encintas y las partidas. En una gran multitud volverán acá. Aquí está hablando del arrepentimiento, del recogimiento de los últimos tiempos. Versículo 9. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré. Los conduciré a los arroyos de agua por un camino parejo donde no tropezarán. Porque yo soy siempre su padre para Israel. Efraín es mi primogénito. Versículo 10. Oh naciones, escuchen la palabra de Jehová y háganlo saber en las costas lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor a su rebaño. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la parábola del hijo pródigo sobre el reino dividido? Estamos hablando también de la parashá Vayehi, que hablamos del plan de salvación. Aquí está hablando, Isaías dice claramente: oh naciones, escuchen la palabra de Jehová y háganlo saber en las costas de Hana y digan, oigan esto: el que dispersó a Israel, Yahweh, Jehová, dividió el reino y dispersó las tribus del norte, ¿ok? Y las tribus del sur también. Dice: los reunirá y los guardará como el pastor a su rebaño. El evangelio tiene que ver con la reunificación del reino de Israel. Nuevamente, eso se ve por todas las escrituras. Y aquí lo vemos nuevamente. El mismo que dispersó a Israel, él lo va a reunir nuevamente. Versículo 11, porque Jehová rescatará a Jacob, lo redimirá de uno muy fuerte para él. Entonces vemos que esto está hablando del plan de redención para toda la raza humana, pero tiene que ser por medio de Israel. Entonces vemos que la redención inicial será muy parecida a la redención final. Y ahora es que yo quiero entrar en esta porción para que veamos que
como dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 1, versículo 9, que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que fue será, que lo que pasó se va a repetir. Hay un refrán que dice que la historia se vuelve a repetir. Entonces vemos que la redención inicial es muy parecida a la redención final. Como en la redención inicial pasaron por el mal, así también será durante la redención final, como nos dice Zacarías, capítulo 10, versículo 8 al 12, que dice: yo les silbaré y los reuniré, porque los redimí, ellos aumentarán y seguirán aumentando. Esto tiene que ver con lo que está sucediendo hoy. El Eterno ha silbado su Torah y muchos de nosotros hemos escuchado ese silbido y nos estamos redimiendo y nos estamos aumentando y seguirán aumentándose hasta que sea la venida del Mesías. Versículo 9. Porque aunque yo los esparcí como semilla entre las naciones, en los lugares distantes se acordarán de mí y escaparán con sus hijos y volverán. Nuevamente, muchos de nosotros nos estamos acordando de él. Versículo 10. Volveré a traerlos de la tierra de Misraim y a reunirlos en Ashur y los traeré a la tierra de Gilead y el Lebanón. Y aún estas no serán suficientes para ellos. Va a ser tanta la gente, va a ser tanto las naciones que van a regresar a la Torá, a su identidad original, que no habrá suficiente tierra para ellos. Va a necesitar más tierra para que ese pueblo grande que va a regresar, aunque se dice que es un remanente, pero va a ser grande de acuerdo a las escrituras. Versículo 11. Una fuerza rodeada pasará sobre el mar y batirá las olas en el mar y todas las profundidades del río se secarán. Se vendrá abajo el orgullo de Ashur y el cetro de Misraim desaparecerá. Pero yo los haré poderosos mediante Yod-Heh-Vah-Heh, y ellos marcharán orgullosos en su nombre, declara Hashem. Nuevamente, el libro del profeta Zacarías nos habla de la redención final. Como también Isaías en su capítulo 11, versículo 11 al 16, nos habla también de esa redención. Versículo 1, dice: en ese día, Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur, como también desde Misraim, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamar y las costas del mar. Él levantará una señal para las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los dispersos de Yahudá desde los cuatro extremos de la tierra. Aquí vemos también que tanto la casa de Israel como la casa de Judá van a ser nuevamente traídas y recogidas para traerlas nuevamente de las naciones a la tierra de Israel. El 13. Entonces cesará la envidia de Efraín y terminará la hostilidad contra Yahudá. Efraín no envidiará a Yahudá y Yahudá no hostilizará a Efraín. Aquí vemos nuevamente que eso está sucediendo hoy. Judá no quiere a Efraín, Efraín no quiere a Judá, pero va a llegar el momento, como dice la escritura, que ya Efraín no va a envidiar más a Yahudá y Judá no va a hostigar más a Efraín. Versículo 14 dice: volarán, le golpearán la espalda a Pelechet al occidente y juntos saquearán a los pueblos del oriente, Edom y Moab. Se sujetarán a ellos y los hijos de Amón les obedecerán. Versículo 15. Y el Yod-Heh-Vah-Heh, Yahweh, secará la lengua del mar Mitzrita. Con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río y lo partirá en 7 arroyos, de modo que se pueda pasar por él con sandalias. Nuevamente, la redención, cuando el pueblo de Israel fue redimido de Egipto, de la esclavitud, ellos cruzaron el mar de cañas o el mar rojo. Y aquí dice también que va a suceder lo mismo. El versículo 16 sigue diciendo: así habrá un camino para la otra parte de su pueblo que quedó en Ashur, como lo hubo para Israel cuando subió de la tierra de Misraim. Nuevamente vemos el plan de salvación
en la Escritura. Leamos Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 7. Que dice, pero ahora, así dijo Yahweh, Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, que yo te redimiré, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Qué interesante que está hablando de pasar agua. El agua, cuando el pueblo de Israel pasó por el agua, aquí dice que el agua nunca los llegó a tocar a ellos, nunca los inundó. Ellos pasaron las aguas, ¿ok? Y vamos a ver cuando va a pasar en fuego, que cuando venga la ira del Eterno, no nos va a tocar a nosotros tampoco, porque vamos a ser parte de ese pueblo. Dice, porque tú eres valioso, capítulo 4, versículo 4, porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti y pueblos por tu vida. No temas, que yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Que aquí está hablando de que cuando Yeshua venga, dice que va a enviar a los 4 ángeles y nos va a recoger de los 4 puntos cardinales. Aquí lo dice. Dice, le diré al norte, entrégamelo, y al sur, no lo retenga. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todo el que es llamado por mi nombre, a los que he creado, formado y hecho para mi gloria. Entonces, vemos aquí que el Eterno, por medio del profeta Isaías, está haciendo una mención por medio del profeta Isaías al pueblo de ese tiempo, pero que aplica a los tiempos de nosotros, con el tiempo de la redención, nosotros que estamos regresando a la senda antigua de la Torá, al conocimiento de ella, al testimonio de Yeshua HaMashiach y a creer que es un solo Elohim, vamos a ser parte de esa redención. Por eso dice, no temas que yo estoy contigo. Del oriente te traeré a tus descendientes, del occidente te recogeré. Del oeste, del este, del norte y del sur, vas a traer a todos aquellos que fueron dispersos cuando hubo la división del reino. La mayoría de ellos podemos ser nosotros, de la casa de Israel, que ellos fueron dispersos y fueron a todas las naciones. Esa semilla se regó por todas las naciones. Y nosotros somos parte de ese pueblo que el Eterno va a restaurar, que va a redimir en los últimos tiempos. Vemos que en la redención final habrá liberación hasta del pecado y de la muerte, como dice el Salmo 130, versículo 7. Dice, oh Israel, espera en Hashem, que con Hashem hay amor y gran poder de redimir. Versículo 8. Él es quien redimirá a Israel de todas sus iniquidades, de todos sus pecados. ¿Quién va a hacerlo? Hashem, en los últimos tiempos. También en Salmo 49, versículo 15, dice, en cambio, Elohim rescatará mi vida del poder del Sheol, pues él me recibirá, Selah. Isaías también, capítulo 6, 63, versículo 4. Dice, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y él andó de mi redención, y el ando de mi redención había llegado. Nuevamente, ya está llegando ese día, ese tiempo de redención. Estamos viviendo los últimos tiempos. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Nuevamente, lo que se dijo en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en la Torá, nuevamente se repite en el pacto renovado. Nada que se escribió en el Tanaj o el Antiguo Testamento fue abolido. Eso sigue vigente. Sin el Antiguo Testamento no puede haber un Nuevo Testamento. Porque del Antiguo habló de Yeshua, de su nacimiento, de cuando él iba a llegar, de que él iba a morir por el mundo y por su pueblo. Todo eso ya se había dicho desde un principio. ¿Ok? Isaías nos dice que él escribió el final desde el principio. Leemos en Romanos también. Romanos 8:23.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros estamos siendo adoptados, estamos siendo injertados en Israel, en ese olivo natural. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no te entristezcáis al Espíritu de santidad del Elohim, por el cual fuiste sellado para el día de redención. ¿Ok? Para el día de redención hemos sido sellados. ¿Cómo somos sellados? Por medio de la obediencia a los mandamientos. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Significa que todo. Entonces vemos como la redención inicial es semejante a la redención final. Vemos una similitud entre las plagas, los macos que vinieron sobre Egipto y las plagas o macos que vendrían sobre el mundo en los últimos tiempos. Veamos una comparación entre las plagas que hubo en Egipto y las que nos presenta el libro de Revelación. La primera, agua convertida en sangre. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 7, versículos 14 al 25. Pero si nos vamos al libro de Revelaciones, capítulo 8, versículo 8, nos dice de la siguiente manera. Dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. También lo vemos en capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Vemos la relación entre la sangre que fue convertida a las aguas en Egipto con lo que va a pasar al final. La segunda, veamos la plaga de las ranas. Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 15. Leamos entonces Revelación capítulo 16, versículos 13 al 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Todopoderoso. Interesante. Las mismas ranas, la misma plaga que pasó en Egipto de las ranas, se va a ver durante el tiempo de la redención final, durante el tiempo de revelaciones. Veamos las bestias salvajes, Éxodo capítulo 8, versículos 20 y 32. Ahora, ¿qué dice Revelación 6, 8? Dice, y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Sheol lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Ok? Y eso lo vemos. ¿Ok? También lo podemos ver. La peste en el ganado. Vemos las bestias. También vemos la peste en el ganado. Éxodo 9, del 1 al 7. Que dice en Revelación 6, 8. Está escrito, si usted lo sigue leyendo, dice, y va a ser con pestilencia. Todo esto tiene que ver con la redención final. Tiene que ver con la redención final. Y las mismas plagas que aparecieron en Egipto van a aparecer nuevamente en el tiempo del libro de Revelaciones, que va a ser la redención final. Continuamos entonces con las úlceras en Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Pero cuando leemos Revelación 16, 2 nos dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nuevamente vemos las úlceras que salieron en el pueblo de Egipto a todos los egipcios, no a los israelitas. A los israelitas nunca le pasó ninguna de estas 9 plagas. Pero aquí vemos que le cayó a los egipcios, y lo mismo va a suceder en el tiempo de la última redención. Esa plaga va a caer sobre aquellos que negaron a Yeshua y no siguieron la Torá como debía haber sido seguida,
y no creyeron a un solo Elohim, sino que tenían otros dioses. Y vemos que en los tiempos finales, si fueron terribles en el tiempo de Egipto, van a ser más terribles en el tiempo de la última redención del pueblo del Eterno. También vemos el granizo, Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35. Y ese lo podemos leer, granizo, el 9, 13 al 35. ¿Okay? Es mucho la escritura, pero vamos a leer. Entonces Yahweh dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yahweh, Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y más adelante entonces vemos en el versículo 23 del capítulo 9, dice, y Moshe extendió su vara hacia el cielo, y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por la tierra, y llovió Yahweh granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado en el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esto fue un evento que los egipcios, nadie en la historia había visto algo parecido. Pues entonces vayamos al libro de Revelaciones, capítulo 16, versículo 21. Dice, y enormes granizos, como leímos en Éxodo, que decían que eran grandes. Aquí vemos también en Revelación 16, que dice, perdón, y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Vemos que el pueblo también de Egipto, me imagino que estaban maldiciendo al Eterno, al Elohim de Moshe, por haber traído esas plagas. ¿Ok? Y así va a pasar en los últimos tiempos. Muchos hombres van a blasfemar en contra de nuestro Elohim, por lo que están recibiendo todas esas plagas que le están cayendo, y porque ellos creían que el Eterno, la misericordia del Eterno iba a caer sobre ellos, aunque ellos estuvieran caminando en contra de lo que el Eterno había establecido. La misericordia y la gracia se manifiesta sobre aquellos que andan en obediencia al Eterno. Entonces vemos también las langostas. Éxodo capítulo 10, versículos del 1 al 20. Nuevamente pueden leer esos versículos en su hogar, pero vamos a leer lo que dice Revelación 9 del 1 al 11. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello del Eterno en la frente. Aquí vemos que las langostas que cayeron como plaga o macot en Egipto, se comieron todos los árboles, todos se lo comieron. Aquí entonces, al único que le va a hacer daño es a los hombres. ¿Por qué a los hombres? Porque dice aquí, que dice, sino solo a los hombres que no tienen el sello del Eterno en su frente. No guardaban los mandamientos, decían que la Torah había sido abolida, no tenían el testimonio de Yeshua y sobre todo creían en otros dioses y no creían que Elohim era un solo Elohim. Dice, no se les permitió matar a nadie sino atormentados por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de estas langostas eran semejantes al del caballo dispuesto para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabello como de cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazones como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de carro, de muchos caballos que se lanzan a la batalla.
tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus ojos colas, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Vemos nuevamente que va a haber estas langostas vienen a hacerle daño a los hombres, no a la vegetación, sino a los hombres, aquellos que no tienen el sello del Eterno. Que el Eterno nos cuide y nos guarde, que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en la Torá, que sigamos obedientes a ella. Veamos las tinieblas, Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 29. Perdón, pero leamos entonces Revelación 6:12, 8:12 y 6:16-10. Dice, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor. En el tiempo de Faraón, dice la escritura, que la tiniebla era tan y tan densa que ellos podían tocarla, sentirla con sus manos, que no podían ver nada. Imagínense en ese tiempo final donde el Eterno está trayendo su plan de redención y que el hombre que no creyó en el evangelio de Yeshua, que no creyó que la Torá, que creía que la Torá había sido abolida y que no creyó en el testimonio de Yeshua y creía que el Eterno era dividido en 3 dioses y que no solo era uno, van a ver estas plagas. La gracia del Eterno depende de nuestra obediencia a los mandamientos. Muchos piensan que por decir que tienen gracia, que por la gracia son salvos, no tienen que hacer nada más, solamente pues creer en Yeshua o Jesús y ya somos salvos, como dice la Escritura, que confesemos con nuestra boca que Yeshua, que el Eterno resucitó a Yeshua de entre los muertos, ¿ok? Pero la gracia, yo tengo fe y guardo los mandamientos. Por eso es que guardo los mandamientos. Porque muchas personas piensan que la gracia es algo pues que ya fue dado y no hay que hacer nada más. Al contrario, nosotros recibimos gracia y misericordia por medio de los mandamientos, porque yo soy obediente. Yo tengo fe porque guardo los mandamientos. Ahí es donde está mi fe, en guardar los mandamientos, porque sé que ellos, los mandamientos, me acercan más a la presencia del Eterno y más santo uno va a ser. Así es que por medio de la santidad que nosotros llegamos al Eterno. Por eso es que cuando leemos Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo está diciendo Yeshua. Si nosotros amamos a Yeshua, tenemos que guardar sus mandamientos. En ninguna parte de la Escritura de cuando Yeshua caminó sobre la tierra, él abolió ninguno de los mandamientos. Él mismo dijo, el mismo de Yeshua dijo, yo no vine a abolir los mandamientos o la ley, la Torá, ni los profetas. Él está diciendo, todo lo que dice la ley, todo lo que dijeron los profetas, eso es lo que yo estoy hablando el día de hoy. Por eso que hay que tener conciencia, hay que crear conciencia de que sin obediencia completa al Eterno, recibir misericordia y gracia sería un poquito difícil, porque el Eterno, el mismo Yeshua lo dijo, si me amas, tú guardas mis mandamientos, lo dijo en plural. Entonces vemos que el plan de redención del Eterno se va a llevar a cabo de la misma manera que se llevó a cabo en el principio, en el tiempo de Egipto,
cuando el Eterno estaba sacando al pueblo de Israel, pues claro, por medio de las plagas, el faraón decide por él mismo sacar al pueblo, dejarlo ir y ver que el pueblo, Moshe, el Eterno había dicho a Moshe que lo llevara al pueblo al desierto, a las estepas de 3 días, pero no para que regresaran a Faraón. Y vemos que en una de las conversaciones entre Moshe y Faraón, y Aarón también está presente, Moshe le dice, deja a mi pueblo ir a 3 días del desierto para irle a ¿qué? A servirle, a celebrarle fiesta al Eterno. Pero ese no era el propósito del Eterno. El Eterno quería sacar a todo el pueblo completo para que no regresaran más a Egipto. Qué interesante que eso pasa en los tiempos de nosotros también. Si el Eterno nos ha sacado de Egipto, del mundo, de todas esas tradiciones que van en contra de la Torá, de toda esa creencia, toda esa teología que van en contra de la Torá, Él no quiere que regresemos nuevamente a ella. Él quiere que nos mantengamos firmes. El Eterno estableció 7 fiestas, y eso lo vamos a hablar luego cuando entremos al libro de Levítico, en el capítulo 23. Él establece sus fiestas. Esas no son fiestas judías, esas son fiestas del Eterno, que Él quiere que su pueblo y todo aquel que es injertado las celebre. ¿Por qué? Porque en esas 7 fiestas se encuentra el plan de redención. O sea, en las Escrituras, desde el principio hasta el final, vemos que el Eterno siempre ha querido redimir a su pueblo. Él ha querido reunificar ese reino de Israel, ese reino que dice Isaías y dice también el libro del profeta Osea, que fue desechado, pero que ahora el Eterno lo llama pueblo suyo. Ese es el plan de redención que se encuentra desde Génesis hasta el libro de Revelaciones. Pablo no cambió nada de la Torá. Al contrario, Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Yeshua, él cambió nuevamente su mentalidad y reconoció que lo que él estaba haciendo era imponiendo algo que el Eterno no había puesto. Y vemos que muchos de los fariseos, no todos, y de los saduceos y los escribas de ese tiempo de Yeshua, ellos lo que hicieron fue añadirle a los mandamientos. Por eso es que Yeshua le dice, no busquen ni crean a la levadura de los fariseos. Que el Eterno nos bendiga, los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Nos veremos hasta la próxima semana. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a la Senda Antigua. Shalom. Boop.